El siguiente problema dice así: una mujer portadora de hemofilia clásica da a luz a 3 hijos. La primera pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que los 3 hijos ninguno esté afectado por la enfermedad? Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 estén afectados? Bien, lo primero que hay que saber en este ejercicio es que la hemofilia no se ha quedado demasiado bien escrito, ¿verdad? Vamos allá. La hemofilia tiene la siguiente característica, y es que las mujeres, las hembras la portan, pero, esto es muy importante, no la padecen, no la desarrollan. Sin embargo, los varones sí la padecen. Sí la padecen. Es decir, si una madre hemofílica tiene un hijo varón, este padecerá la enfermedad. Si tiene una hija hembra, no la padecerá, aunque sí que la transportará, la pasará a sus futuros hijos. Bien, lo que vamos a hacer, lo primero es, vamos a definir el suceso E, va a ser en este caso tener hemofilia, estar enfermo, tener hemofilia, y obviamente, como siempre, el E no, el con gorro, es no tener hemofilia, estar sano, no tener hemofilia. Bien, la siguiente que vamos a hacer es ya aplicar, decir, bien, la probabilidad de tener hemofilia, utilizamos el teorema de la probabilidad total, nos dice que será el tener hemofilia condicionado a ser varón. Vamos a definir el suceso V. V será, vamos a utilizar otro color, V será ser varón, y V no, pues es no ser varón, es decir, ser hembra. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que la probabilidad de E condicionado a V, es decir, de padecer la hemofilia, sabiendo que se trata de un varón, por la probabilidad de ser varón, más la probabilidad de padecer la enfermedad siendo hembra, con la notación que hemos utilizado sería V no, por la probabilidad de V no. Esto es ser hembra. Bien, calculamos esta probabilidad y entonces, probabilidad de padecer la hemofilia siendo un varón, hemos dicho que es el 100%, por lo tanto es 1. La probabilidad de ser varón es un medio, más la probabilidad de padecerla siendo hembra es 0, es decir, la porta pero no la desarrolla. Por lo tanto, la probabilidad de tener hemofilia siendo hembra es 0, por la probabilidad de ser hembra, de ser varón, y esto lo que obtenemos es que esta probabilidad es 1. Es decir, la probabilidad de enfermar es un medio. Bien, esto es obvio porque sabíamos ya que la probabilidad de ser varón o hembra es un medio, pues es un resultado que podíamos conocer de antemano. Bien, ahora lo que vemos es lo siguiente. Para contestar a la primera pregunta, si ninguno puede estar afectado por la enfermedad, lo que estamos diciendo es, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que el primero, vamos a colocar aquí un 1, no esté afectado por la enfermedad, que el segundo tampoco esté afectado por la enfermedad y que el tercero tampoco esté afectado por la enfermedad. Esto es lo que nos están preguntando, ninguno esté afectado por la enfermedad. Bien, fijémonos que son sucesos completamente independientes, es decir, la probabilidad de que el segundo no esté afectado, es decir, que sea varón, es independiente de si el primero está afectado, perdón, hembra, no afectado, es independiente de que el primero estuviera afectado o no, es decir, al final lo que se está viendo aquí es que la probabilidad de que nazca un niño o una niña al final es la misma, es un medio. Bien, entonces, como son todos sucesos independientes, el tener hemofilia o no, porque va asociado al ser varón o hembra, entonces lo que haremos es, fijémonos, lo que vamos a hacer es la probabilidad de E1, por ser independiente, es negada, por la probabilidad de E2, negada, por la probabilidad de E3, negada. Obviamente, si habíamos obtenido que la probabilidad de E era igual a un medio, la probabilidad de E no es 1 menos la probabilidad de E, por lo tanto es también un medio. Bueno, pues simplemente aquí sustituiríamos y tendríamos un medio por un medio por un medio. Por lo tanto, la probabilidad pedida concluimos que es un octavo. Un octavo es la probabilidad de que ningún hijo esté afectado por la enfermedad.
que coincide con la probabilidad de tener 3 hijas consecutivamente. Bien, fijémonos también, lo hemos aquí separado estos conceptos, pero al final en este problema el tener hemofilia y el ser varón van asociados, es decir, este suceso en definitiva podría ser el mismo. Ahora lo que vamos a hacer es el segundo apartado, cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 niños estén afectados. Bien, ahora fijémonos que esta probabilidad que nos piden es la unión de varias probabilidades. La probabilidad de que el primero la padezca, el segundo también la padezca y el tercero también la padezca, más la probabilidad de el primero no la padezca, perdona, si la padezca, el segundo no la padezca y el tercero, veamos, si la padezca. A este habrá que sumarle la probabilidad de que el primero no la padezca, el segundo sí y el tercero también. Tendríamos esto. Bien, si hacemos estas probabilidades, vemos que esto es 1/8 más 1/8 más 1/8. Por lo tanto, la probabilidad pedida es 3/8. Esta sería la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 niños estén afectados. Fijémonos que los 3 casos en los que 2 están afectados son estos de aquí. Todo este problema se podría haber visto fácil también si hacemos lo siguiente, un diagrama de árbol. Vamos a llamar nacimiento 1, nacimiento 2 y el nacimiento 3. Fijémonos que en el nacimiento 1 pueden nacer un varón o una hembra. En el nacimiento 2, si hubiera nacido un varón, vemos que en el 2 podemos tener el caso de, de nuevo, un varón o podría nacer una hembra. Si hubiera nacido el primero una hembra, podemos tener luego un varón o podemos tener una hembra. Pero a su vez, cuando llegamos al nacimiento 3, el árbol se seguirá abriendo de la misma manera y podríamos tener varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra y varón, hembra. Por lo tanto, fijémonos que la probabilidad de tener 3 hembras, es decir, que ninguno de los hijos esté afectado, las hembras son las únicas que no están afectadas, lo portan, no están afectadas, sería este camino que vamos a señalar aquí. Por lo tanto, siguiendo la definición de probabilidad, la probabilidad de 3 hembras, o de 3 no varones, fijémonos que es número de casos posibles, vemos que hay 8 caminos posibles que seguir, pero solo en uno obtengo las 3 hembras, por lo tanto es 1/8. De igual manera, lo marcaremos ahora en azul, la probabilidad de tener, fijémonos, 2 afectados, estoy viendo aquí hay una errata, nos hemos dejado, aquí es, este 3 es negado, la probabilidad de tener el segundo apartado, la probabilidad de tener 2 enfermos, es decir, 2 varones y uno no afectado, es decir, una hembra, 2 varones y una hembra, fijémonos que lo tenemos en este caso, que hace 1, lo tenemos, fijémonos también en este otro, aquí tenemos varón, hembra, varón, que también nos vale, y por último, fijémonos que en este otro caso, sería el tercero, también tenemos varón, varón y hembra. Por lo tanto, ese también cuenta para las posibilidades o las probabilidades y por tanto la probabilidad de tener, fijémonos, 2 varones y una hembra, eso es igual, los casos posibles, los caminos posibles de nuevo vuelven a ser 8, pero los que nos valen ahora, probabilidades de éxito, son 3. Por lo tanto, en ese caso, en esa situación, la probabilidad es 3/8. Bien, hemos visto cómo resolver el problema de 2 maneras. En la primera, utilizando lo que ya sabemos de la probabilidad de la intersección de varios sucesos. Y en el segundo, el hecho de ser independientes, la intersección es igual al producto de las probabilidades. Y en el segundo camino hemos utilizado la probabilidad a través de la definición de probabilidad y nos hemos ayudado de un árbol de probabilidad.